Unidad 1. La ley y el Antiguo Testamento es un tesoro lleno de narrativas del poder creativo Dios y la historia de la nación de Israel. Sin embargo, algunos creyentes no aprecian completamente el valor de estudiar el Antiguo Testamento. En parte, esta actitud se ha desarrollado porque algunos maestros sacan fuera de contexto pasajes del Antiguo Testamento, ignorando principios válidos de interpretación e imponiendo un legalismo injustificado. Otros maestros se han ido al extremo opuesto, exigiendo que el Antiguo Testamento no se aplica en absoluto a los creyentes de hoy. Sin embargo, este enfoque no justifica las numerosas citas del Nuevo Testamento sacadas del Antiguo Testamento. Los escritores del Nuevo Testamento indiscutiblemente veían el Antiguo Testamento como la palabra de Dios. De hecho, sin una comprensión apropiada del Antiguo Testamento, no podemos entender y apreciar completamente el Nuevo Testamento. Por consiguiente, en la Unidad 1 empezaremos a descubrir las riquezas del Antiguo Testamento al examinar los libros de la ley. Estos primeros 3 capítulos escudriñarán el valor del Antiguo Testamento y el relato de los comienzos, la vida de los patriarcas y los primeros años de la historia de Israel. Por favor, tome tiempo para leer cada libro del Antiguo Testamento al abordar las lecciones específicas. Capítulo 1. Tesoros del Antiguo Testamento. Ya hemos mencionado las riquezas que contiene el Antiguo Testamento. Sin tener en cuenta el género, ley, historia, poesía o profecía, los libros del Antiguo Testamento despliegan el plan de redención ideado por Dios, preparándonos para la revelación de Jesús como Mesías y Salvador. Para ver desplegada la artesanía de este tapiz, debemos aprender a entender cómo se entreteje el Antiguo Testamento. Tenemos que aprender lo que el Antiguo Testamento es y el papel que juega en el plan de Dios. Hay que considerar a las personas del Antiguo Testamento y tomar sus lecciones en serio. En el Antiguo Testamento, Dios ha proporcionado un tesoro oculto de sabiduría, entendimiento y verdad. Es nuestro para llevárnoslo si lo buscamos en verdad y lo aplicamos a nuestro corazón y vida. Evaluar 3 puntos de vista con respecto a la creación. 1, 2, 3. Describir la caída y el diluvio. Lección 1.1. El Antiguo Testamento. La importancia del Antiguo Testamento. La gente compra la Biblia más que cualquier otro libro en el mundo. Millones viven de acuerdo a su mensaje. Traductores de la Biblia han puesto las escrituras en más de 2.300 idiomas. Más del 95% de las personas del mundo tienen acceso por lo menos a parte de la Biblia en un idioma que manejan. Al estudiar, recordemos que nos unimos a millones de otros que aman y obedecen la palabra de Dios. Más personas aceptan el Antiguo Testamento que todas las otras escrituras religiosas combinadas. Judíos, musulmanes y cristianos, todos encuentran sus inicios en el Antiguo Testamento. Con esta perspectiva, consideremos 4 preguntas comunes de esta primera sección de la Biblia. ¿Qué es el Antiguo Testamento? Nos referimos al Antiguo Testamento como los primeros 39 libros de la Biblia. Basada en una palabra latina derivada de raíces hebreas y griegas, el término testamento describe un pacto, acuerdo o herencia. El Antiguo Testamento, entonces, fue un pacto o acuerdo entre Dios e Israel, los hijos de Abraham. Dios prometió cumplir su parte del convenio si los israelitas cumplían su parte. Les instauró un tabernáculo, sacerdotes y sacrificios de animales, y les dio leyes para cumplir. Él prometió bendecir a Israel si ellos obedecían sus leyes. Los relatos bíblicos muestran que el pueblo de Dios tuvo un tiempo difícil tratando de guardar el antiguo pacto. Sin embargo, mientras continuamos estudiando el Antiguo Testamento, entenderemos mejor su papel en el plan de Dios y su importancia para nosotros hoy. ¿Quién escribió el Antiguo Testamento y cuándo? El Antiguo Testamento es una parte de la Biblia, un término derivado de las palabras griega y latina para libro. La Biblia es el libro sobre todo otro libro en el sentido que contiene 66 libros escritos por aproximadamente 40 autores durante un periodo de unos 500 a 1600 años, pero todos inspirados por el mismo Espíritu. Es decir, todas las palabras de la Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, fueron inspiradas por Dios. Dios guió a los autores de los libros del Antiguo y el Nuevo Testamento para escribir lo que quería que escribieran. Los condujo por su Espíritu Santo. A lo largo de esta materia, estudiaremos los autores que Dios inspiró a escribir cada libro del Antiguo Testamento
así como la fecha aproximada de redacción del libro. ¿Cómo entraron los libros del Antiguo Testamento en nuestra Biblia? Se refiere a los libros de Génesis a Malaquías como el canon del Antiguo Testamento. La palabra canon primero significaba caña, pero después vino a significar estándar. Así, el canon del Antiguo Testamento es la lista de libros que cumplen con las medidas estándar para estar en la palabra de Dios. Los 39 libros de nuestro Antiguo Testamento son los mismos libros que Jesús y los judíos de su día aceptaron como la palabra de Dios. La Biblia católica y algunas Biblias ortodoxas orientales también contienen libros que se agrupan en una clase llamada los apócrifos. La palabra apócrifo al principio quería decir libros ocultos, pero después vino a significar no en el canon o lista. Durante el tiempo de Martín Lutero, los católicos aceptaron 7 libros apócrifos, así como adiciones menores a los libros de Esther y Daniel. Los católicos no aceptaron los libros apócrifos oficialmente hasta 1546 en el Concilio de Trento. Los libros apócrifos relacionados al Antiguo Testamento, un Esdras Baruch, la carta de Jeremías, 2 Esdras, oración de Azarías y la canción de los 3 hombres jóvenes, Tobías, Susana, Judith, Bel, y el dragón adiciona Esther, oración de Manasés, la sabiduría de Salomón, 1 Macabeos, eclesiástico, 2 Macabeos, la lista de Jerónimo de los libros apócrifos. Aunque algunos de estos libros estaban incluidos en la Septuaginta, no eran parte de las escrituras hebreas durante el tiempo de Cristo. Ni Jesús ni los apóstoles citaron alguno de los libros apócrifos como escritura. Los libros apócrifos contienen alguna verdad, pero también contienen error. Por consiguiente, no llenan las normas puestas para aceptar escritura. ¿Por qué debemos estudiar el Antiguo Testamento? ¿Por qué es importante estudiar el Antiguo Testamento? Debemos estudiar el Antiguo Testamento por al menos 3 razones. Primero, el Antiguo Testamento comprende el 75% de la Biblia entera. Ignorarlo sería perderse de una gran porción de escritura inspirada por Dios. Toda la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Toda la palabra de Dios es preciosa para nosotros. Segundo, Dios no ha cambiado desde los días del Antiguo Testamento. Algunas personas ven a Dios como un Dios de ira y juicio en el Antiguo Testamento y un Dios de amor en el Nuevo Testamento. Sin embargo, el Antiguo Testamento describe al Dios de justicia y misericordia. Él es el mismo Dios tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento. Él no ha cambiado. El apóstol Pablo conocía bien el Antiguo Testamento y se refirió a Dios como el Padre de misericordias. De hecho, algunos eruditos bíblicos han notado que el Antiguo Testamento contiene muchas más referencias a la gracia y misericordia de Dios que el Nuevo Testamento. Por lo tanto, debemos estudiar el Antiguo Testamento para conocer mejor a Dios. Tercero, el Antiguo Testamento es la semilla y la planta de la que creció el fruto del Nuevo Testamento. Como resultado, el Antiguo Testamento proporciona el trasfondo que necesitamos para entender el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Juan el Bautista llamó a Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Podemos entender el significado completo del término Cordero de Dios cuando leemos el Antiguo Testamento y sus descripciones de los sacrificios de animales. Piense en todas las personas del Antiguo Testamento mencionadas en el Nuevo Testamento. Sin el Antiguo Testamento no sabríamos mucho de Adán, Abel, Noé, Abraham, Moisés u otros a los que a menudo se referían Jesús y los apóstoles. El Nuevo Testamento se refiere al Antiguo Testamento más de 600 veces. Así debemos conocer bien el Antiguo Testamento para entender el Nuevo. Las divisiones del Antiguo Testamento. Los judíos en tiempos pasados, como los judíos hoy, dividieron sus escrituras en 3 partes: la ley, los profetas y los escritos. La ley, también llamada el Pentateuco, incluyó los 5 libros de Moisés, Génesis hasta Deuteronomio. Los profetas incluyeron 8 libros divididos en 2 partes. Primero estaban los 4 libros de los profetas anteriores: Josué, Jueces, 1 y 2 Samuel y 1 y 2 Reyes. Después venían los profetas posteriores: Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores. Los escritos incluyeron 11 libros: Salmos, Job, Proverbios, Ruth, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y 1 y 2 Crónicas. Debido a que las escrituras hebreas originales se escribieron en 24 pergaminos, el orden no era de principal importancia.
Sin embargo, cuando los libros reemplazaron a los pergaminos, las escrituras empezaron a ser colocadas en un cierto orden como nuestras Biblias modernas. Para nuestro estudio dividiremos los libros del Antiguo Testamento en 5 grupos: la ley, historia, poesía y sabiduría, profetas mayores y profetas menores. La palabra Génesis en español significa origen o principio, por lo tanto el libro de Génesis es el libro de los orígenes. Los primeros 11 capítulos describen la creación, la caída y el diluvio. Dios ha escogido no revelarnos todo detalle específico de cada evento, más bien ha dado énfasis a lo que Él estima importante. Mientras la historia se desarrolla, comprendemos cómo las verdades enseñadas en Génesis son fundamentales a la provisión de Dios con respecto a la redención y un redentor. Génesis no solo muestra el pecado de la humanidad, sino también afirma la provisión de Dios para la salvación. Introducidas en Génesis 1:11, estas verdades se extienden en las biografías abreviadas de los patriarcas en Génesis 12:50. Los cursos del tipo panorama a menudo ponen atención en lo más destacado y no siempre tratan cada detalle. Sin embargo, el estudio de Génesis es emocionante, las historias son interesantes y de suspenso, y las personas nos enseñan valiosas lecciones para llevar la vida cristiana hoy. Por consiguiente, para cubrir el libro de Génesis adecuadamente, estudiaremos Génesis 1:11 en esta lección y Génesis 12:50 en el capítulo 2. Paternidad literaria. Como se dijo en la lección anterior, los primeros 5 libros de la Biblia se llaman ley o Pentateuco. En griego, pente significa 5 y teuchos significa rollo o libro. De esta manera, Pentateuco quiere decir 5 libros. Incluye Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Quién pudo haber escrito el Pentateuco? ¿A quién inspiró el Espíritu de Dios con el relato de los comienzos de la historia? El propio Génesis no contiene ninguna referencia explícita al autor, que ha escogido permanecer en segundo plano. No obstante, en general, la Biblia y toda la tradición judía y cristiana acreditan a Moisés como el autor del Pentateuco. Cuando leemos cuidadosamente los libros restantes del Pentateuco y estudiamos la tradición judeo-cristiana, notamos evidencia importante para la paternidad literaria mosaica. Hay evidencia bíblica interna que apunta a la posibilidad verdadera de que Moisés escribió al menos secciones del Pentateuco y quizás el Pentateuco entero. Moisés es responsable de la ley del Pentateuco, que cubre aproximadamente desde Éxodo 20 hasta Deuteronomio 26. Así, el corazón del Pentateuco tiene una autoatribución mosaica, la que no debe pasarse por alto. Se dice que mucho de este material es material que el Señor comunicó a Moisés o las palabras que habló Moisés a todo Israel. Más específicamente, el texto declara que Moisés escribió de hecho el relato de la batalla contra Amalek, del libro denominado El Pacto, Éxodo 24:4 y al menos porciones del libro de Deuteronomio, ya que Moisés escribió muchos años después que acontecieran los eventos de Génesis. Él pudo haber usado materiales escritos e historias orales pasadas de generación a generación. Creemos que el Espíritu Santo guió a Moisés a escribir lo que Dios quería incluir en el Pentateuco. Un gran número de versículos de la Biblia revelan que Moisés escribió, habló o dijo algo. Otros mencionan un libro que tiene sus orígenes en Moisés. La paternidad literaria mosaica no significa, sin embargo, que ninguna porción del Pentateuco fue antes o después de la existencia de Moisés. Ni su paternidad literaria debe llevar a significar que no usó recursos para compilar el Pentateuco. En Números, por ejemplo, cita del libro de las batallas de Jehová. Como Lucas haría siglos después al recopilar su evangelio, Moisés examinó los materiales a su disposición. Guiado por el Espíritu Santo, seleccionó la información que era apropiada. Bosquejo de Génesis 1:11. Génesis 1:11 no solo es la introducción al Pentateuco, sino también al Antiguo Testamento entero. El Nuevo Testamento cita al menos 60 veces Génesis 1:11. Estos primeros 11 capítulos de la Biblia explican la creación, la caída, el juicio y el esparcimiento de la humanidad. Así introducen a Dios, los humanos y el problema del pecado. Los seres humanos fueron hechos a la imagen de Dios, pero el pecado los separó de Dios. A partir de ese punto, la Biblia comienza a revelar la solución de Dios al problema del pecado y la separación. Más tarde en Génesis, el Señor llama a Abraham para levantar a una nación como luz para traer salvación a todas las otras naciones.
Mientras exploramos este tema de salvación y el Mesías a lo largo del Antiguo Testamento, es importante ver que Génesis 1, donde se introduce el trasfondo y el problema que expone la Biblia entera, y el relato de la creación 1, 2a, compendio de toda la creación b, creación de Adán y Eva totatus, la caída de la humanidad y sus consecuencias 3, 5a. La desobediencia de Adán y Eva y el juicio B. Caín, y el linaje impío C. Set y el remanente justo Tiersit, el diluvio y el juicio de Dios 6, 1, 8 y 17 Opet, el nuevo comienzo de la humanidad 8 y 18, 11 y 32 Saat, el pacto de Dios con Noé B. Noé y sus hijos C. la torre de Babel de la línea mesiánica de Sem, el relato de la creación para los israelitas, la frase en el principio introdujo una nueva visión de la creación. Las naciones alrededor enseñaban que la creación no tenía punto de partida, sostenían que toda la historia era como una circunferencia, sin comienzo o fin. En contraste, la Biblia revela una visión lineal de la creación, un principio seguido por los días 1 al 6. La historia del principio de la creación es simple y clara. La Biblia no intenta demostrar que Dios existe. Dice solamente que Dios creó todas las cosas, creó el universo y todo en él de la nada. Él habló y la creación aconteció. Incluso sin todos los detalles específicos, la historia de la creación muestra orden y propósito. Robert Cooley nos recuerda, el relato bíblico de la creación es un corto resumen para un propósito específico. Imagine cuánto nos podría contar Dios sobre la creación del universo y todo ser viviente. Pero el propósito del relato de Génesis de la creación no fue para contestar los millones de preguntas que la ciencia puede hacer. Más bien, Génesis 1, 2 se escribió con el propósito de mostrar el comienzo de la humanidad con relación a Dios. Lo que la Biblia dice con respecto a la creación es verdadero, pero es bueno comprender que Génesis fue escrito con un propósito teológico, no científico, de enfoques con respecto a la creación. Es importante tener presente la última declaración de Cooley al considerar diferentes interpretaciones de los relatos bíblicos de la creación en Génesis. Aquí presentamos 3 de los varios puntos de vista comunes entre eruditos de la Biblia. La teoría de la brecha. Los partidarios de la teoría de la brecha piensan que un lapso de tiempo transcurrió entre los 2 primeros versículos de Génesis. Es decir, creen que Génesis 1 muestra la primera creación de Dios que fue destruida más tarde por el juicio de Dios. El versículo 2 entonces describe una creación caída en tinieblas muchos años después. Algunos se refieren a la profecía en contra del príncipe de Tiro en Ezequiel 28, conectando la condición de tinieblas de Génesis 1, 2 a la caída de Satanás y de sus ángeles. Según la teoría de la brecha, Génesis 1, 3:31 describe cómo Dios restauró la creación después de la caída de Satanás. Enfoque día a día. Este enfoque preferido declara que Génesis 1, 1, 2 describe el primer paso que Dios tomó en la creación. Es decir, Dios creó los cielos y la tierra como una masa de barro, listo para que el alfarero la moldeara. Entonces en los días 1 al 3, Dios formó la tierra. En los días 4 al 6, Él llenó la tierra. Dentro del enfoque día a día, hay muchas creencias distintas acerca de cuánto tiempo tomó Dios en completar la creación. Mientras la Biblia dice que la obra de la creación tomó 6 días, no explica la duración de cada día. Como con otros pasajes de la Escritura, en Génesis 1, 11 la palabra día puede significar un periodo largo de tiempo. Pedro nos dice que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Por otro lado, un día en las Escrituras a menudo se refiere a 24 horas. El enfoque del marco literario. Algunos intérpretes de la Biblia creen que la organización de los días en Génesis 1 es temática y teológica, no necesariamente cronológica o secuencial. Esto se llama el enfoque del marco literario debido a la estructura literaria del texto bíblico. Estos intérpretes ven los días 4 al 6 como paralelos a los días 1 al 3. Por ejemplo, el día 4 es paralelo al día 1 en que ambos días tratan del tema de la luz. Los días 2 y 5 son similares en que el tema es las aguas y el cielo. Sin embargo, en el día 5 se mencionan también los animales que habitan estas áreas. El tercer día y el sexto tratan sobre la tierra, aunque la creación de los animales y los seres humanos se menciona en el relato del sexto día. Lo fundamental en todos estos enfoques es que Dios es reconocido como nuestro creador y proveedor. El creador y proveedor en la historia de la creación en Génesis aparecen 2 nombres para Dios.
Al principio se usa el nombre hebreo Eloi para mostrar a Dios en su relación con el mundo. El nombre Eloi lo describe como el gran creador. Empezando en Génesis 2:4, sin embargo, se usa el nombre mayor Jehová Eloi. Jehová es el nombre personal revelado que habla de Dios en su relación con la humanidad. Lo muestra como Él está allí, que nos cuida y mantiene. De esta manera, cuando Dios empieza a formar al primer ser humano, el clímax o el punto culminante de la creación se convierte en el Señor Dios, que tiene una relación especial con la humanidad. De Génesis 2:4 en adelante, el ser humano está en el centro de los intereses de Dios, la creación de la humanidad. La mayoría de los creyentes concuerda en que la creación cambia. Los cuerpos de agua pueden hacerse más pequeños o desaparecer, o con el tiempo los ríos pueden cambiar su curso. Los animales cambian cuando se adaptan a nuevas condiciones o áreas. En este sentido, entonces diríamos que la evolución, significando cambiar, ocurre. Sin embargo, algunos enseñan la evolución de una manera falsa. Esta teoría de la evolución declara que formas de vida inferiores lentamente se volvieron en animales y que monos lentamente evolucionaron y se convirtieron en seres humanos. En contraste, la Biblia enseña que Dios mismo creó a Adán e hizo a la humanidad superior a los animales. Esto está claro por varios puntos de vista. La Biblia muestra a los humanos como inteligentes y responsables. Adán era el responsable de nombrar a los animales y gobernar sobre ellos. Él cuidó del huerto del Edén y él y Eva disfrutaron de una diaria comunión con Dios. Además, Dios sigue comunicándose y conversando con los humanos por medio de su idioma hoy. Dios creó al hombre y a la mujer a su propia imagen, lo que se refleja de muchas maneras. Los seres humanos han de ser santos como Dios es santo. En ninguna parte se le da este mandato a los animales. Aunque Dios nos permite matar y comer animales, Él nos ordena que no matemos a nuestros prójimos humanos. Se considera asesinato matar a un ser humano. Los animales no tienen alma o espíritu eterno y por lo tanto no resucitarán ni serán juzgados. Sin embargo, Dios dice que cada ser humano rendirá cuenta de sus palabras y hechos. Los animales no podrían dar a Adán amor o amistad. Ninguno era ayuda idónea para Adán. Por consiguiente, Dios creó a Eva para que fuese la esposa y ayuda de Adán. Dios mandó a Adán y Eva: llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces, en las aves y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios mismo dio a la humanidad dominio sobre todos los otros seres vivientes. La caída, dos eventos que cambian la vida, resaltan en la historia de la humanidad: la caída de la humanidad en el huerto y la venida de Cristo para salvar a la humanidad caída. La caída ocurrió antes que hubiera registros escritos. Por consiguiente, dependemos de la palabra de Dios para informarnos en cuanto a la creación de los humanos, su caída y el plan de Dios para salvarlos. Adán y Eva, las Escrituras muestran que la caída de la humanidad y sus consecuencias son verdaderas. Adán y Eva eran personas verdaderas cuya relación con Dios dependía de la confianza y la obediencia. Sin embargo, escogieron desobedecer porque dudaron de la palabra de Dios. Ellos escucharon al tentador y pecaron al obedecer sus sugerencias. Debido a este pecado, Dios juzgó a la serpiente, Satanás, Eva y Adán. No obstante, Dios tuvo misericordia de Adán y Eva antes del juicio. ¿Cómo? Prometió que la simiente de la mujer derrotaría la simiente de la serpiente. Esta fue la primera promesa del Mesías venidero. Más adelante en el Antiguo Testamento, Dios daría más detalles del Mesías prometido. Después de mostrar misericordia prometiendo a Adán y Eva un Salvador, Dios mostró juicio haciéndoles salir del huerto. En ese momento ellos comenzaron a sentir de lleno el peso de la maldición que trajo el pecado. Aún así, en medio de su juicio, Dios desplegó su amor vistiéndolos con pieles de animal. Aunque Dios castigó a Adán y Eva por haberle desobedecido, les dio esperanza para el futuro. Cuando Caín nació, Eva expresó esa esperanza diciendo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ella sabía que, a través de la continuación de la línea humana, algún día el Redentor prometido de Dios aplastaría la cabeza de la serpiente. De generación a generación, otros se aferraron a la esperanza de victoria sobre el pecado y la serpiente, y así mantuvieron la promesa de redención viva. Caín, sin embargo, la esperanza de Eva de un redentor no se cumplió en Caín, quien llegó a ser el primer asesino.
Caín desobedeció ofreciendo un sacrificio que no agradó a Dios. No está claro si Dios instruyó a Caín y a Abel sobre qué tipo de sacrificio debían traer o por qué Dios estaba enfadado con la ofrenda de Caín. Aunque el relato bíblico reconoce el pecado en la vida de Caín, no declara específicamente cuál fue ese pecado. En todo caso, los eventos que rodean el sacrificio resultaron en el enojo y celo de Caín, lo que lo llevó a pecar asesinando a su hermano. Dios castigó a Caín poniéndolo bajo maldición y condenándolo a ser extranjero por la tierra. Génesis 4 y 17, 24 incluye un sumario de Caín y su árbol familiar que puede que cubra un largo periodo de tiempo. Algunos de los descendientes de Caín criaron ovejas y vacas. Con el tiempo desarrollaron muchas cosas útiles, incluso los instrumentos musicales. Aprendieron cómo forjar metales como bronce y hierro en herramientas y armas. Debido a su progreso, las personas empezaron a sentirse seguras. Dependían de ellos mismos, no de Dios. La Biblia presenta a Lamec, un descendiente de Caín, como un hombre muy orgulloso. Fue el primer hombre de quien sabemos que rechazó el plan de Dios de la monogamia. También presumió de matar a un hombre que lo hirió. Lamec no creía en ojo por ojo, creía en una vida por un moretón. Lamec se consideraba a sí mismo 10 veces más valioso que Caín. Cuando nació Set, Adán y Eva renovaron su esperanza en Dios. Eva dijo, porque Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. El legado de Set resultó ser muy diferente al de Caín. Cuando examinamos el linaje de Set, es importante entender el enfoque de las culturas bíblicas en compilar genealogías. Los hebreos usaban la palabra hijo similar a como usamos hoy el término descendiente. Indicaba cualquier relación a un antepasado. Así, un hijo en el texto bíblico podría referirse a un hijo, nieto, bisnieto, y así sucesivamente. Como resultado, las genealogías bíblicas son selectivas, no comprensivas. En la escala de tiempo en Génesis, la genealogía del capítulo 5 cubre el periodo más largo de historia. Como un aparato de video adelantando una cinta, las genealogías mueven rápidamente la narrativa hacia adelante. Teniendo esto en cuenta, notamos que los descendientes de Set incluyen a Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. Varios de la línea familiar de Set fueron hombres piadosos. En los días de Enos, las personas comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Enoc nació varios siglos después de Set y Enos. Era una persona piadosa, bien conocido por su estilo de vida de comunión íntima con Dios. En el breve relato de su vida, la Biblia hace hincapié 2 veces que Enoc caminó con Dios. Tenía una relación tan íntima con Dios que su vida no acabó en muerte. Más bien, Dios raptó a Enoc, llevándolo al cielo mientras todavía estaba vivo. El ejemplo piadoso en la línea de Set continuó en el padre de Noé, Lamec. Las escrituras registran que Lamec creyó y esperó en Dios. Cuando Noé nació, Lamec profetizó: «Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo». Lamec creyó que Dios proveería una manera para que las personas fueran libres de la maldición de pecado que había expulsado a Adán y Eva del huerto. El diluvio, al desarrollarse la historia temprana de la humanidad, vemos que el pecado y la maldad parecen aumentar constantemente. Génesis sigue acumulando pecado. En Génesis 6, uno se alza el telón en una escena donde la maldad es cada vez mayor. La razón del diluvio es clara de inmediato: la maldad del mundo se había vuelto intolerable para Dios. Dios estaba apenado de haber creado a los seres humanos y le dolió en su corazón. Él tuvo el plan de destruir a todos en la tierra. Sin embargo, en medio de este predominio de pecado, un hombre confió en Dios. Su nombre era Noé. Debido a la rectitud de Noé, Dios prometió hacer un pacto con él y su familia. Dios le dijo a Noé que construyera un arca para albergar a él y su familia durante el diluvio que venía. En él debía alojar animales inmundos en pares y los animales limpios en grupos de 7. Noé obedeció y construyó el arca según las dimensiones que Dios había dado. Cuando el arca estuvo lista, medía aproximadamente 180 metros de largo y era más alta que un edificio de 3 pisos. Los eruditos conservadores de la Biblia concuerdan generalmente que Noé y su familia estuvieron en el arca durante un poco más de un año. El diluvio normalmente se ve en términos de una lluvia que cayó 40 días y noches. De hecho, Noé permaneció en el arca mucho más tiempo. Comparando Génesis 7, 1, 13 y 8 y 13, 19 puede determinarse que Noé, su familia y los animales estuvieron en el arca más de un año.
Aunque el diluvio fue un acto de juicio divino, Dios también usó el diluvio para renovar su pacto con la humanidad. Aprendemos de este relato que Dios suaviza su juicio con su misericordia. Tal como Noé halló gracia ante los ojos del Jehová, también hoy las personas pueden ser destinatarios de la gracia de Dios. Un nuevo principio, el pacto de Dios con Noé. Dios expresó su gracia al dar a las personas una nueva oportunidad en el mundo después del diluvio. Cuando Noé dejó el arca, él adoró a Dios con un sacrificio de animales. En respuesta, Dios prometió que nunca destruiría de nuevo la raza humana y toda criatura viviente con un diluvio. La señal del arco iris selló su promesa. Sin embargo, esto no significó que el pecado estaba ahora totalmente ausente. Así como Noé presentó su sacrificio después de salir del arca, Dios reconoció que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. El diluvio no borró la naturaleza pecaminosa de la humanidad. La naturaleza pecaminosa todavía se expresaría. Noé y sus hijos, la existencia de la naturaleza pecaminosa continua se ilustra en la historia de Cam, uno de los hijos de Noé. Cam no demostró respeto por su padre cuando encontró a Noé embriagado y desnudo. Como resultado, Noé maldijo a Canaán, el hijo de Cam, diciendo que los hijos de Canaán serían siervos de siervos. Algunas personas han interpretado este evento de manera errónea y han atribuido la esclavitud de africano-americanos a su descendencia de Canaán. Semejante conclusión es completamente incorrecta. Los cananitas no eran del mismo color que los africano-americanos. Más importante aún, a Dios no le importa el color de la piel de una persona. Él ama a todos y no muestra favoritismo. Cam era el más joven de los 3 hijos de Noé. Sus hermanos mayores eran Jafet y Sem. Como se dice en Génesis 10, cada uno de los hijos de Noé emigró a una área diferente. Jafet hacia España y el norte de Asia Menor, Cam hacia África y Sem cerca del Golfo Pérsico. La Torre de Babel. Después del diluvio, la raza humana era un grupo que hablaba solo un idioma. Aunque Dios originalmente había dirigido a la familia de Noé a llenar la tierra, muchos individuos se establecieron en la llanura de Sinar por bastante tiempo. Mientras crecía su orgullo y arrogancia en sus habilidades y destrezas, se propusieron construir una torre en Babel, una gran torre que llegaría a los cielos. Su motivación principal era hagámonos un nombre. Sin embargo, Dios confundió su idioma para impedir su comunicación y cooperación y detener sus planes. Como resultado, las personas finalmente emigraron a varias ubicaciones distintas según las instrucciones originales de Dios. La línea mesiánica de Sem. Génesis 11 acaba con una sinopsis del linaje de Sem. Los hijos de Sem se llaman semitas, de lo que se deriva la palabra semítico. La lista en Génesis 11 nombra 10 familias y termina con Taré, que se movió de Ur a Harán. Taré era el padre de Abraham. A través de esta nación se cumpliría la promesa del Mesías. Génesis 12:50 trata de los primeros patriarcas que estudiaremos en el próximo capítulo.